¿Alguna vez te has sorprendido pensando en cómo la vida puede dar giros completamente inesperados? Así es, yo también. Cuando recuerdo cómo todo comenzó, parece hasta una historia de un canal de animación, de esas que vemos y nos preguntamos, ¿eso realmente sucedió? Mi vida, que antes era bastante común, dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana, y todo por culpa de un chico que nunca imaginé que me afectaría tanto. Es el tipo de historia que encontramos en Reddit o en Mi historia animada donde lo imposible parece sucederle a personas comunes, como tú y yo. La verdad es que nunca me consideré especial o diferente. Como todos, tenía mis inseguridades, mis miedos, y esa sensación de que nada extraordinario jamás me sucedería. Pero entonces, de la nada, el chico más guapo de la escuela comenzó a prestarme atención. Sí, escuchaste bien. Ese chico que parecía inalcanzable, que todas las chicas deseaban, se interesó por mí. Y no solo eso, cambió mi vida de una manera que jamás podría haber previsto. Si esperas una historia común, puedes olvidarlo. Lo que viví parece salido directamente de un historia mística o de un canal de animación como esta es mi historia y estoy aquí para contar todo. Prepárate para sorprenderte, porque lo que vas a escuchar es mucho más que un simple romance escolar. Es una historia real, que me sucedió a mí, y que transformó todo lo que pensaba sobre mí misma y sobre la vida. Si alguna vez has pasado por algo similar o si estás buscando entender más sobre los giros que el destino puede ofrecernos, te identificarás con cada detalle. Ahora, acomódate y ven conmigo en este viaje que te hará replantear lo que realmente significa encontrar a alguien especial y cómo eso puede cambiarlo todo. ¿Tienes curiosidad? Entonces sigue leyendo, porque lo mejor está por venir. Natalie creció rodeada de una estructura familiar que priorizaba la educación y las buenas maneras. Sus padres eran de aquellos que creían firmemente que la disciplina y el respeto eran las claves para el éxito en la vida. En contraste, su vecino Lucas vivía en un ambiente muy diferente. Su familia era más relajada, adepta de un estilo de vida que no se ceñía a tantas reglas. Naturalmente, este acentuado contraste generaba una tensión casi palpable entre los dos, una rivalidad que parecía tener raíces profundas y duraderas, como esas historias que escuchas en un canal de animación, tipo Mi historia animada. ¿Sabes? Esas que realmente sucedieron y te hacen reflexionar. Pero eso no es todo. La tensión entre Natalie y Lucas iba más allá de las divergencias familiares. Mientras Natalie se destacaba en la escuela y buscaba siempre la aprobación de sus padres, Lucas parecía tener un talento natural para romper reglas y desafiar las expectativas. Esto generaba una antipatía mutua, una especie de guerra fría entre los dos. No soportaban estar en el mismo ambiente sin intercambiar miradas desconfiadas o pequeñas provocaciones. Es como si cada uno fuera el espejo que reflejaba lo que el otro despreciaba en sus propias vidas. Un sentimiento que cualquiera puede entender si ha vivido algo similar en historias verdaderas, esas que encontramos en canales de animación en YouTube. Lo que muchos no sabían, sin embargo, era que detrás de esta animosidad, había un interés velado. Sí, a veces, Natalie se sorprendía pensando en Lucas, preguntándose cómo sería vivir un día en su piel, libre de las presiones que ella misma sentía. Y Lucas, por su parte, aunque nunca lo admitiera, admiraba secretamente la determinación y la disciplina de Natalie. Esta relación compleja era un verdadero campo minado de emociones, donde cada movimiento podría desencadenar una explosión. En el fondo, era como ver uno de esos videos del canal El Diario de Bella donde nunca sabes exactamente qué va a pasar, pero sientes que algo está a punto de cambiar. La vida de Natalie dio un giro cuando sus padres anunciaron que estaban esperando otro hijo. Para muchos, esta sería una noticia feliz, pero para Natalie, fue un verdadero golpe. Ella siempre había sido el centro de atención, la hija única que recibía todo el cariño y cuidado. La idea de compartir eso con alguien era insoportable. Sentía como si le estuvieran empujando hacia un lado, un sentimiento que comenzó a corroer su seguridad y bienestar. Si alguna vez has pasado por algo similar, tal vez entiendas cómo se sentía, como si su vida se estuviera convirtiendo en una de esas historias místicas que parecen salidas directamente de un canal de animación, como historias reales, donde todo lo que conoces comienza a cambiar. Ese descontento fue creciendo dentro de ella.
Cada mención al nuevo bebé era como un pequeño cuchillo clavado en su corazón. Natalie, que siempre había sido una buena hija, comenzó a resentirse con sus padres, aunque sabía que eso era irracional. Ese amor incondicional que sentía por ellos comenzó a mancharse con una sombra de celos e inseguridad. Temía que el nuevo bebé se convirtiera en la nueva estrella de la familia, dejándola como una mera coadyuvante en su propia casa. Era una situación que podría fácilmente transformarse en un video de mi historia animada, de esos que vemos y pensamos, ¿eso realmente sucedió? Con el tiempo, estas emociones comenzaron a manifestarse en su comportamiento. Se alejó de sus padres, rechazando el cariño y la atención que aún intentaban brindarle. Natalie se encerró en sí misma, sintiéndose cada vez más aislada y descuidada. Era como si, en su mente, la llegada del bebé ya estuviera ocupando todo el espacio que antes era suyo. Este torbellino emocional creó una barrera entre ella y sus padres, una distancia que solo crecía con el paso del tiempo. Si alguna vez has vivido algo similar, sabes lo difícil que es sentirse dejado de lado, como si fuera solo una sombra en la vida de quienes más amas. Natalie siempre había sido una estudiante dedicada, y cuando la escuela anunció que representarían Romeo y Julieta se inscribió de inmediato para participar. Esta obra, clásica y llena de emociones, parecía hablarle directamente. Después de todo, su vida parecía una versión moderna de la historia de los amantes desafortunados. Con el tiempo, Natalie comenzó a notar las similitudes entre ella y Julieta. Al igual que la personaje, se veía atrapada en un conflicto entre dos familias rivales, donde el amor y el odio iban de la mano. Esta conexión no era solo literaria, sino también profundamente personal. Esto la hizo reflexionar sobre cómo muchas veces la vida real puede parecerse a esas historias místicas que vemos en un canal de animación como El diario de Bella o Esta es mi historia . Durante los ensayos, la tensión entre Natalie y Lucas solo aumentaba. Él también formaba parte de la obra, interpretando nada menos que a Romeo. Era como si el destino estuviera jugando con ellos, colocándolos en papeles que, irónicamente, reflejaban sus vidas. Ellos discutían constantemente entre bastidores, pero había una química innegable entre los dos, algo que los otros alumnos notaron, pero que ambos insistían en ignorar. Cada escena que interpretaban parecía cargada de una intensidad que iba más allá del mero acto de actuar. Era como si, a través de sus personajes, estuvieran revelando sentimientos que en la vida real permanecían enterrados bajo capas de antagonismo y desconfianza. Así como en una historia animada donde las verdades más profundas salen a la luz de manera inesperada. Lo más curioso es que, cuanto más ensayaban, más Natalie se veía envuelta en esa relación de amor y odio. Comenzó a cuestionar sus propios sentimientos por Lucas. ¿Era realmente aversión todo lo que sentía por él? ¿O había algo más, algo que estaba evitando admitir? Esa ambivalencia la dejaba confusa, pero también intrigada. Después de todo, al igual que Julieta, estaba descubriendo que las emociones humanas son complejas y, muchas veces, contradictorias. Y ese descubrimiento, de cierto modo, la conectaba aún más con la obra, haciendo que cada línea que decía en el escenario resonara con una verdad que solo ella parecía comprender. Si esto realmente sucedió o no, es algo que muchos podrían preguntarse al ver un canal de animación como Historias Reales . Una tarde, tras un ensayo particularmente intenso, Natalie sintió una necesidad abrumadora de escapar de todo. Necesitaba un lugar para pensar, para alejarse del caos emocional que su vida se había convertido. Sin avisar a nadie, se dirigió a la casa en el árbol que estaba en el terreno abandonado entre su casa y la de Lucas. Era un lugar que, aunque estaba un poco deteriorado por el tiempo, aún mantenía un encanto nostálgico. Sin embargo, al llegar allí, se sorprendió al encontrar a Lucas ya allí, pareciendo igualmente perturbado. El reencuentro no fue de los más amigables. Como era de esperar, la tensión entre ellos pronto se hizo presente, con ambos intercambiando dardos afilados. Pero, esta vez, algo estaba diferente. Tal vez era el ambiente, tal vez el hecho de que ambos estaban cansados de luchar contra sentimientos que apenas comprendían. Después de una breve discusión, en la que las palabras sirvieron más como escudo que como ataque, ambos se callaron. Fue entonces cuando Lucas, moviendo una de las tablas de la casa en el árbol, encontró algo que cambió el rumbo de la conversación.
Había un mensaje grabado en la madera, algo escrito hace mucho tiempo por alguien que claramente tenía una conexión con sus familias. Curiosos, empezaron a investigar, dándose cuenta de que había un pasado compartido entre ellos que nadie había mencionado jamás. Ese descubrimiento fue un shock para ambos, ya que mostraba que sus familias, antes de convertirse en rivales, habían sido aliadas. Era como si hubieran tropezado con un secreto enterrado hace tiempo, algo que podría cambiarlo todo. La situación adquirió aires de un misterio digno de una historia mística de esas que se ven en canales de animación como Mi Historia Animada . Con el paso de los minutos, la atmósfera entre ellos cambió. El descubrimiento de un pasado común hizo que se vieran el uno al otro desde una nueva perspectiva. La ira y el resentimiento comenzaron a dar paso a una curiosidad mutua. Lucas sugirió que tal vez debían explorar más ese secreto, entender qué había sucedido realmente entre sus familias. Natalie, aún renuente, aceptó. Algo dentro de ella decía que esta era la oportunidad de cambiar la dinámica entre ellos, de transformar esa relación turbulenta en algo más pacífico, o quizás, hasta amistoso. A medida que la tarde se transformaba en noche, ambos se dieron cuenta de que ese encuentro, inicialmente cargado de hostilidad, podría ser el inicio de una nueva fase. Una fase que parecía haber sido premeditada por fuerzas mayores, como en una historia animada que se desarrolla de manera inesperada. Con la llegada inminente de su hermano, Natalie se sentía cada vez más aislada. Sus padres estaban completamente absortos en los preparativos, y ella se encontraba dejada de lado en un rincón. Lo que antes era una preocupación latente, ahora se transformaba en un dolor real y constante. Natalie luchaba contra la sensación de ser reemplazada, como si el nuevo bebé fuera la nueva estrella de la familia, y ella, solo un recuerdo del pasado. En momentos como este, es difícil no sentir que la vida es injusta, que los sacrificios que hacemos no son reconocidos. Es el tipo de historia que podría bien contarse en un canal de animación como Historias Verdaderas donde las emociones crudas y la realidad se entrelazan de tal manera que tocan el corazón de quienes miran. El punto de quiebre llegó cuando sus padres, completamente absorbidos por la inminente llegada del nuevo bebé, olvidaron algo muy importante para ella, su presentación en la obra de la escuela. Natalie había trabajado duro, dedicándose a los ensayos y a la preparación, esperando que sus padres estuvieran allí, animándola. Cuando miró a la audiencia y no los vio, sintió como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Fue un momento que la marcó profundamente, haciéndola cuestionar su valor dentro de su propia familia. Situaciones así son comunes en historias que realmente ocurrieron, como vemos en Esta es mi historia donde las decepciones familiares pueden dejar cicatrices que tardan en sanar. Después de ese día, la relación entre Natalie y sus padres se volvió aún más tensa. Comenzó a cerrarse aún más, evitando conversaciones y refugiándose en su propia compañía. La herida que sentía por haber sido dejada de lado era algo que no sabía cómo expresar, y eso solo aumentaba la distancia entre ellos. Para ella, ese evento fue el símbolo de su nueva realidad, una vida en la que ya no era el foco, sino solo una sombra en la vida de sus padres. Y aunque intentaba convencerse de que estaba siendo irracional, no podía evitar el dolor que sentía. Era como si estuviera viviendo en una de esas historias animadas donde el protagonista es olvidado y necesita luchar para recuperar su lugar en el mundo. La idea de fingir una relación con Lucas nunca se le habría ocurrido a Natalie en circunstancias normales. Pero la vida ya había demostrado ser todo menos normal para ella. Cuando Lucas sugirió el plan, con esa sonrisa traviesa que siempre usaba para disimular su seriedad, ella dudó. Era una propuesta absurda, pero al mismo tiempo, había algo liberador en la idea. Fingir un noviazgo con Lucas significaba chocar a sus padres, sacarlos de esa zona de confort que parecía inquebrantable. Y, de cierta forma, sería una manera de llamar la atención, de hacer que sus padres la vieran de nuevo, aunque fuera por un motivo inesperado. La vida real, después de todo, a menudo es tan impredecible como las historias que encontramos en un canal de animación como Mi Historia Animada donde los personajes se ven envueltos en situaciones que nunca habrían imaginado. A medida que el plan se desarrollaba, algo inesperado sucedió. Lo que comenzó como una simple broma, un intento de manipular a los padres, terminó uniendo a Natalie y Lucas de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto.
al pasar más tiempo juntos, empezaron a descubrir lados el uno del otro que nunca había notado antes. Lucas, que siempre parecía tan despreocupado y rebelde, mostró una faceta más amable y atenta, especialmente cuando ayudó a Natalie a cuidar de un gatito perdido que encontró en la calle. Ese gesto tocó algo dentro de ella, algo que ni siquiera sabía que existía. Era como si, de repente, la barrera entre ellos comenzara a deshacerse, revelando una conexión que ambos habían intentado negar. Si esto realmente sucedió o no, es difícil de decir, pero esta historia, como tantas otras en canales de animación, parecía estar tomando un rumbo inesperado. Esta proximidad forzada los llevó a reflexionar sobre sus vidas y sobre lo que realmente importaba. Natalie comenzó a darse cuenta de que quizás había más en Lucas de lo que parecía, que detrás de esa fachada de desinterés y rebeldía, había alguien con quien podía conectarse a un nivel más profundo. Y Lucas, por su parte, comenzó a entender que Natalie no era solo la chica perfecta y controlada que siempre había juzgado. Ella tenía sus propias inseguridades, sus propias luchas internas, y quizás, al igual que él, estaba solo tratando de encontrar su lugar en el mundo. Esta nueva dinámica, llena de matices y descubrimientos, hizo que el plan inicial, que era solo una farsa, se transformara en algo más real, más auténtico. Como esas historias que vemos en canales como Historias Reales donde lo inesperado siempre parece estar al acecho, esperando para cambiarlo todo. La idea de reconciliación entre las familias de Natalie y Lucas parecía imposible, pero lo inesperado siempre encuentra una manera de manifestarse. La cercanía entre los dos jóvenes comenzó a suavizar el clima tenso entre sus padres, que ya estaban cansados de las peleas interminables. Un día, durante una cena en la que los padres de Natalie y Lucas se vieron obligados a encontrarse para discutir asuntos de la vecindad, la animosidad habitual fue reemplazada por una incómoda, pero necesaria, conversación franca. Era como si, de repente, se dieran cuenta de lo ridícula que era la rivalidad entre ellos, algo digno de una historia que realmente sucedió en un canal de animación como El diario de Bella donde los personajes se ven obligados a enfrentar sus diferencias para encontrar un camino en común. Lo que comenzó como una reunión tensa se transformó en una sesión de desahogo, donde viejos rencores salieron a la luz y se discutieron abiertamente. Para sorpresa de todos, las discusiones no escalaron a los tradicionales gritos y acusaciones, sino que llevaron a un entendimiento mutuo. Era como si los años de rivalidad se hubieran construido sobre malentendidos y orgullo herido, algo que podría resolverse con un poco de empatía y comunicación. A medida que la noche avanzaba, los padres de Natalie y Lucas comenzaron a darse cuenta de que estaban repitiendo patrones inútiles, y que era hora de pasar la página. Este momento fue crucial no solo para ellos, sino también para Natalie y Lucas, que observaban todo en silencio, con una mezcla de alivio y esperanza. Esta reconciliación inesperada, así como tantas otras historias místicas que vemos en canales de animación, parecía ser el comienzo de una nueva era. Con las tensiones disipadas, la relación entre Natalie y Lucas también ganó un nuevo impulso. Ahora, sin el peso de las expectativas y del rencor entre las familias, podían permitirse explorar lo que realmente sentían el uno por el otro. La hostilidad que antes definía su relación fue reemplazada por una curiosidad mutua, y ambos se dieron cuenta de que había algo allí, algo que valía la pena explorar. Ya no era solo una broma para chocar a sus padres, sino el inicio de un vínculo que parecía destinado a florecer. Así como en una historia animada donde los personajes, finalmente libres de las cadenas del pasado, pueden seguir adelante y construir algo nuevo, Natalie y Lucas estaban listos para escribir su propio final feliz, o al menos, un nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, Natalie se dio cuenta de que sus sentimientos por Lucas habían cambiado profundamente. Esa antipatía inicial, alimentada por años de rivalidad entre sus familias, fue reemplazada por un afecto genuino. Comenzó a verlo de una manera completamente nueva, dándose cuenta de que detrás de la fachada de rebelde, había un chico sensible y atento. Esto se volvió aún más claro en el momento en que Lucas, de manera inesperada, confesó sus propios sentimientos por ella. Lo hizo de forma simple, casi despretenciosa, pero el impacto de esas palabras fue inmenso para Natalie. Fue como si, en ese instante, todo tuviera sentido, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran.
Este tipo de giro es algo que muchos de nosotros ya hemos visto en historias animadas donde las emociones humanas se revelan de manera tan auténtica que nos hacen creer que eso realmente sucedió. El beso que selló esta nueva fase de su relación fue tan natural como inevitable. No hubo vacilación, solo la certeza de que ese era el paso correcto a dar. Para Natalie, ese momento fue una confirmación de que, a pesar de todas las peleas, había algo entre ellos que no podía ser ignorado. Era una sensación abrumadora de alivio y felicidad, como si finalmente estuviera encontrando su lugar en el mundo, al lado de alguien que la comprendía verdaderamente. Para Lucas, también fue un hito importante. Él, que siempre se había visto como el opuesto de Natalie, se dio cuenta de que, de alguna manera, se complementaban. La vida, con todas sus vueltas y revueltas, los había unido de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Esta es la magia de las historias místicas esas que parecen salidas de un canal de animación como historias reales . Este romance floreciente no solo transformó la vida de Natalie y Lucas, sino que también trajo una nueva dinámica a sus familias. Con la reconciliación entre los padres y el fortalecimiento del vínculo entre los dos, la tensión que antes permeaba sus vidas fue reemplazada por un sentimiento de esperanza y renovación. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Lo que antes parecía ser una simple historia de rivalidad y desavenencias, ahora se revelaba como el inicio de un viaje lleno de posibilidades. Y como en todas las buenas historias que realmente sucedieron, como aquellas que vemos en los canales de animación, el final feliz parecía estar al alcance, esperando ser escrito por las manos de aquellos que se atreven a creer en el poder del amor y la reconciliación. Ahora que has seguido toda esta travesía, es imposible no preguntarse, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? La vida tiene una manera curiosa de sorprendernos, ¿no es así? Pero aquí va un secreto. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar esas sorpresas en algo grandioso, en una verdadera revolución personal. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Tú también puedes. Mira tu vida, las oportunidades que aparecen disfrazadas de desafíos, y pregúntate, ¿estoy aprovechando todo lo que el destino me está ofreciendo? Porque, créeme, puedes estar a un paso de algo increíble, como lo que me sucedió a mí. Ahora, te invito a reflexionar, ¿qué has hecho para crear tu propia historia épica? Tal vez sea hora de actuar, de permitirte vivir experiencias que puedan cambiar tu vida para siempre. No esperes el momento perfecto, porque nunca llegará. La perfección está en abrazar lo inesperado, en encontrar belleza en las imperfecciones de la vida. ¿Quieres un consejo? Comienza hoy mismo. Ábrete a las posibilidades, deja que los giros de la vida te guíen hacia algo que nunca imaginaste que fuera posible. Porque, al final de cuentas, lo que realmente importa es cómo eliges escribir tu historia. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más historias que realmente sucedieron, relatos que te inspirarán y tal vez incluso te ayudarán a ver la vida de un modo diferente. Entonces, ¿qué estás esperando? Continuamos juntos este viaje, porque lo mejor aún está por venir. Prepárate para más historias reales que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Estaré aquí, esperando para compartir un capítulo más contigo.